Pues a todos, en primer lugar, gracias por estar aquí, un día tan caluroso. Seguro que os ha costado salir un poquito de casa con la que está cayendo, pero os agradecemos mucho que estéis hoy aquí. Es un placer poder estar hoy aquí dando inicio a una nueva jornada divulgativa sobre comunidades energéticas, un espacio en el que podamos hablar de la situación que tenemos en Rivas, en lo que tiene que ver con la eficiencia energética, pero que también nos dé para hablar sobre los planes a futuro que tenemos, que estamos trabajando en Rivas y que lo estamos haciendo de la mano de profesionales. Por eso hoy contaremos con algunas ponencias que luego mi compañero Luis os irá presentando. Y que también lo hacemos, y por eso os queríamos agradecer que estuvierais aquí, de la mano de la ciudadanía, porque sabemos que este es un proyecto en el que tenemos que embarcarnos juntas y juntos, y por eso queríamos precisamente empezar agradeciéndoos que estéis aquí, que hayáis estado en otras jornadas divulgativas que hemos hecho y que estéis también demandándonos al ayuntamiento que demos pasos en este sentido. No sabemos si conseguiremos reducir los costes de la energía a base de la utilización de renovables. Todo parece indicar que sí, ¿no? Pero tenemos que llegar precisamente a ese punto y ahora también lo comentábamos, ¿no? Que es un poco, parece que es un poco difícil precisamente llegar a ese punto. Es verdad que hay muchas ayudas ahora de la Unión Europea, pero también incluso llegar a esas ayudas es difícil, ¿no? Incluso también para los ayuntamientos. Por lo tanto, tampoco tenemos muy claro cuál va a ser el modelo con el que podamos trabajar, si va a ser una realidad la constitución legal de las comunidades energéticas globales, si tendremos la capacidad de ser comercializadora, todas esas cuestiones que están hoy a debate y que estamos intentando, pues, de algunos ayuntamientos también trabajar de manera conjunta. Como os decía, me acompaña mi compañero Luis Altares, concejal de Innovación y Modernización, que se encargará de presentar las ponencias, pero también es cierto que en este ayuntamiento llevamos mucho tiempo trabajando en esto y no sería posible si no lo hiciéramos de una manera transversal. Me vais a permitir también que agradezca al conjunto del área de Economía y Organización que ha estado al frente de todo este proyecto, que ya llevamos muchos años trabajándolo. Ahora también lo recordábamos, empezamos con ese proyecto que no fue sencillo, que fue despacito, pero que fue también muy seguro, como comentábamos hace un momentito, que tuvo que ver con la compra directa de la energía sin intermediarios, ¿no? Y que este ayuntamiento también fue uno de los pioneros y que además eso nos ha supuesto al ayuntamiento en torno a 1,5 millones de euros de ahorro. Hemos tenido otros proyectos pioneros como el 50-50 que desarrollamos en nuestros centros educativos y que cada vez más va dando resultados, sabiendo que nuestros niños y nuestras niñas son quienes mejor luego llevan a casa todos esos aprendizajes. Pero hemos tenido también otros trabajos que han ido caminando precisamente a conseguir algunos de estos objetivos y seguimos también en ello, ¿no? Y no teniendo por aquí a nuestro querido Carlos, que nunca nos cansamos de alabarle y que está por ahí al fondo, no puedo no hablar de todo ese trabajo que estamos haciendo con esa red abierta con más de 1.100 puntos wifi, o que también nos ayudan a acabar con la brecha digital tan importante y que también hemos aprendido en estos tiempos de pandemia, ¿no? Como la brecha digital en las ciudades también existe y esto va a ayudar a que de alguna manera intentemos poner solución a ello, o seguimos ampliando también los sistemas inteligentes de control de iluminación en la calle, entre ellos los pasos de cebra, generando más seguridad en nuestras ciudades, o esa aplicación de ciudad que está en marcha, ¿no? Todos estos pasitos son pequeños pasos que damos, algunos están del todo implementados, otros seguimos trabajando en ellos. Y por supuesto también quiero recordar el espacio que nos supone tener la RECI, ¿no? Rivas es miembro de esta red desde su creación, hace ahora 10 años, ostentamos la vicepresidencia y esto nos ayuda también a caminar y aprender en conjunto con otros ayuntamientos y con otras ciudades que también están metidas en todo lo que tiene que ver con este proyecto, ¿no? Tenemos muy claro que como administración pública es nuestra responsabilidad poder dar solución a todos esos cambios que estamos sufriendo socialmente, que tenemos que facilitar la relación entre las empresas y la ciudadanía, y ese es el camino, y por eso encuentros como el de hoy son tan importantes. Así que yo quiero empezar agradeciéndoos que estéis aquí, que ya lo he hecho antes, y sobre todo agradecer a los ponentes porque nos van a dar distintas miradas que nos van a hacer tener, bueno, pues de alguna manera un croquis un poco más global de todo lo que supone todo esto, ¿no? Agradecer también esa ponencia que nos van a dar sobre ecofeminismo. Precisamente hablábamos de trabajar desde lo transversal. El feminismo también tiene una visión en todo esto y creo que va a ser, bueno, pues de alguna manera muy edificante poder trasladarlo en esta sala. Así que yo, Luis, te dejo que presentes a nuestros ponentes y que podamos aprender de ellos y de ellas. Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Gracias, Aida, por acompañarnos. Agradecer también al resto de compañeros y compañeras de la Corporación Municipal presentes aquí también, a las personas ponentes y al público en general y, cómo no, al personal técnico que hace que estos eventos puedan realizarse. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada divulgativa de la Oficina de Transición Energética, de la puesta en marcha por la Concejalía de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Uno de los objetivos de este gobierno municipal fue la creación y culminación de una comunidad energética global. Hace unos años nos pusimos a trabajar de forma conjunta internamente desde la Concejalía de Hacienda y Patrimonio, la Concejalía de Transición Ecológica y la de Innovación y Modernización en lo que denominamos la Mesa de la Energía, que es un foro consultivo de trabajo interno para el intercambio e información y puesta en común de estrategias y proyectos relacionados con el ahorro energético y con un modelo energético sostenible en nuestra ciudad. Llevamos años impulsando medidas para llegar a este objetivo. Rivas está realizando, como decía la alcaldesa Aida, la compra directa de energía en el mercado libre sin intermediarios desde el 2019, que permite conseguir un ahorro del 25% anual en los gastos generados de la electricidad, y teniendo en cuenta que la subida de estos costes de la electricidad pagaríamos en torno a un 25% más de lo que pagamos ahora de media si no lo estuviéramos haciendo de esta manera. El ahorro económico, como también comentaba Aida, pues asciende a un entorno de 1,5 millones de euros. El despliegue de fotovoltaica para el autoconsumo y para la venta directa de energía de edificios municipales es total prácticamente en nuestra ciudad. Actualmente tenemos en torno a 34 edificios y vamos a aumentar y sumar en los próximos meses unos 22 edificios más. Con estas medidas conseguiremos otro 20% de ahorro en la factura energética municipal. También, como decíamos, hemos dado pasos importantes en la consecución para llegar a esta finalidad de comunidad energética local. Rivas desde hace años está dentro de, como decíamos, de la red de ciudades inteligentes como Smart City, y los pasos, por citar algunos importantes, ha sido, por ejemplo, la implantación de la Administración Electrónica Global, todos los expedientes administrativos que trabajamos y digitalizamos en el ayuntamiento y hemos eliminado el papel en el registro municipal. Tenemos más de, como decía, de 83 edificios municipales inteligentes con domotización y control de iluminación y climatización. Tenemos sensores de medición de emisiones en el aire a través de vehículos municipales. Tenemos instalado sistemas de lectura de matrículas en la vía pública con más de 25 cámaras inteligentes en accesos y salidas de nuestra localidad, además de casi 600 cámaras instaladas en distintos puntos de nuestra ciudad. Nuestra red wifi municipal gratuita con más de 100 puntos en la localidad, 600 de ellos en interiores de edificios y el resto en la vía pública. También tenemos sistemas inteligentes de control de iluminación en la calle sobre los pasos de peatones para reducir sustos y posibles atropellos por baja visibilidad, y un activo también importante que es un servicio interconectado que tenemos de quejas y sugerencias en vía telemática con comunicación directa por cada departamento municipal. El proyecto, como decía nuestra alcaldesa de Rivas 50-50, también es un proyecto importante de actuación de eficiencia energética en la comunidad educativa ripense, que actualmente tenemos en activo con 10 colegios municipales. Y otro proyecto que tenemos en marcha también interesante es la geolocalización aplicada a los servicios municipales con aplicativos de uso para la ciudadanía. En cuanto, centrándonos un poquito en la creación de la comunidad energética local, estamos trabajando en el diagnóstico energético en nuestra ciudad, que se está haciendo gracias a un proyecto concedido con financiación europea, y estamos recopilando información respecto a las posibilidades de incorporar productores propios, como podrían ser nuestros propios edificios municipales, o ajenos, incorporando a particulares y empresas que se incluyan en la comunidad energética, incluso con la posibilidad de tener integrantes que ni siquiera sean productores, pero que pudieran beneficiarse de esta red energética. Este gobierno municipal tiene la creencia y la posibilidad real de creación de una comunidad energética que comparta nuestros recursos energéticos sostenibles de la manera más amplia y posible, y que no solo entren los que más tienen, sino que entren los que más lo necesitan. Y tampoco quería alargarme mucho más en la presentación, quería dar paso ya para presentar a los ponentes.
que nos acompañan hoy. Voy a pedir que suban a la mesa, por favor, Francisco Puente y Álvaro Maestro, como representantes de la Oficina de Transición Energética en Rivas. Gracias. Tomar asiento. Bienvenidos. Ahora se oye, ¿no? Perfecto. Buenas tardes. Primero agradecer al Ayuntamiento la invitación para participar hoy en esta jornada, que es creemos que, especialmente interesante porque el tema de las comunidades energéticas, pues precisamente ha comenzado hace poco. Es un tema que es bastante, vamos a decirlo así, novedoso en toda Europa y nuevamente pues Rivas es un ayuntamiento pionero en lanzar iniciativas, en este caso ciudadanas y de participación, digamos, de todos los vecinos. Bueno, por parte de SCAN estamos aquí 3 personas en el equipo de la Oficina de Transición Energética. Yo soy Francisco Puente, director de la empresa SCAN. Está la coordinadora de la oficina conmigo, Margarita, y también el técnico que está trabajando a pie de campo más en esta oficina, que es Álvaro, y que conocen bastante bien pues, todo lo que se ha ido moviendo, ¿no? en esta oficina. Bueno, la Oficina de Transición Energética es una iniciativa municipal también bastante pionera en España, dado que es una oficina de origen municipal, de ámbito municipal, que tiene como objetivo asesorar a los vecinos, a las empresas pymes, a comercios, es decir, a pequeños y medianos, digamos, del municipio, en todo lo que tiene que ver principalmente con la eficiencia energética y las energías renovables, tanto en los aspectos más técnicos como en aspectos de financiamiento y de incentivos fiscales, es decir, todo lo que puede ser para ayudar a que se puedan finalmente instalar y promover estas instalaciones. La oficina lleva funcionando desde principios del mes de mayo, digamos 2 meses y un poquito, y ahora os comentaré un poquito los resultados que hemos ido obteniendo, pero la verdad es que ha tenido bastante éxito en cuanto a la demanda que hemos tenido de consultas. Como veis aquí un poco los objetivos o los temas en los que asesoramos la oficina. Por concretar un poquito, pues estamos hablando de la factura energética, ¿no? ¿Quién nos ha llevado un susto este año, ¿no? con la factura energética, ¿no? De electricidad o de gas? También la energía solar, tanto fotovoltaica como térmica. No hay que olvidarse siempre de la posibilidad de la energía solar térmica. Sé que la fotovoltaica ahora pues tiene mucho tirón porque la energía eléctrica está muy cara, pero también el gas está caro y más lo va a estar. El que tenga solar térmica pues puede producir agua caliente en su vivienda o en su edificio, precisamente pues para agua caliente, ¿no? El tema de eficiencia en edificios, que es un aspecto fundamental. Cuando estamos instalando fuentes de energía renovable, lo primero que tenemos que hacer es reducir lo máximo la demanda de ese edificio o de ese lugar, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la eficiencia del edificio, aislamientos, acristalamientos, en fin, uso de equipos más eficientes, de consumo más eficiente, pues es mucho mejor. Todo el tema de renovables para, digamos, uso de calefacción y frío de espacios, lo que es climatización, que tiene que ver pues, con la aerotermia, la geotermia o la biomasa. También importante la movilidad eléctrica, pero como he leído hoy, que me ha hecho mucha gracia y es muy, muy propio, no movilidad eléctrica para tener más coches, para tener atascos de coches eléctricos, sino movilidad eléctrica, digamos, con una nueva estructura y una nueva forma de ver la movilidad de la ciudad, ¿no? De los pueblos y las ciudades. Es decir, organización primero de la movilidad y que sea eléctrica para aprovechar las renovables. Ayudas públicas e incentivos fiscales. Hemos dividido un poco, cuando preparamos un poco la oficina y hablando con el ayuntamiento, lo que hicimos un poquito fue segmentar muy bien a quién podíamos informar y cómo debíamos informar. Entonces, básicamente dividimos en 3 tipos de clientes, digamos, usuarios, que era vivienda unifamiliar, familias que viven en vivienda unifamiliar, edificios de viviendas, que es otro concepto un poco diferente, y luego digamos, comercios, hostelería y pymes, ¿no? Siempre estamos hablando de pequeños y medianos consumidores. En principio no asesoramos a grandes empresas, pero si llega alguna consulta, lógicamente la atendemos. ¿Y en qué asesoramos? Como hemos comentado, en eficiencia energética, energías renovables, financiación e incentivos fiscales, y esos son los temas que asesoramos. Y como podéis ver también, pues hay un servicio de cita previa, porque nosotros, la oficina, pues tiene varias formas de, digamos, de asesorar, ¿no? Tenemos
presencialmente con cita previa, presencialmente sin cita previa, hay horarios diferentes. Luego tenemos por teléfono también y también tenemos un email. Y si hay algún tema que requiere de más tiempo, tenemos un servicio de reuniones de unos 30 minutos para, con unos expertos, pues poder estar 30 minutos, digamos, mediante web, pues mantener una reunión para resolver cualquier tema que sea de interés. Y simplemente, por rematar esta parte de la presentación, pues comentaros que ya hemos recibido más de 400 consultas en estas 11 semanas que llevamos de funcionamiento, lo cual son bastantes consultas. Muchas de ellas presenciales, más de una tercera parte han sido presenciales, con lo cual hemos tenido pues, unas 150 reuniones presenciales aquí en el propio edificio del ayuntamiento. El resto han sido por correo o por teléfono también. Por temática, como veis, la mitad prácticamente, bueno, se ve un poco pequeñito, pero bueno, en azul la temática es el financiamiento. Básicamente la mitad han sido aspectos de financiación, de ayudas públicas, y más de la mitad han sido de energías renovables. Perdón, un poquito menos de la mitad de energías renovables. El resto de eficiencia y otros temas. Y por tipo de usuario, que es bastante, bueno, tiene bastante sentido con el tipo de vivienda que hay en Rivas, más de la mitad, casi 3/4 partes, han sido de propietario de vivienda unifamiliar, y el resto, digamos, una cuarta parte entre edificios y pymes y otros usuarios. Y bueno, yo con esto dejo paso a Álvaro, que os va a comentar la parte de actualmente qué ayudas públicas existen y cómo, bueno, qué se puede solicitar. Vale, como dice mi compañero Francisco, pues les voy a explicar un poco ahora mismo el panorama energético en cuanto a temas de ayuda, sobre todo en temas de eficiencia y de energías renovables. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los programas de financiación de ayuda pública renovable que ofrece la Comunidad de Madrid con Fondo Europeo, enfocados sobre todo al tema de las energías y para vehículos. En este aspecto, ahora mismo para energías renovables tenemos el programa de autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos, que lo está administrando la Comunidad de Madrid, como he dicho, proveniente del Fondo Europeo, y presenta varios programas según sea su público. De programas 1, 2 y 3 serían enfocados sobre todo al sector servicios y principalmente para la incorporación de energía fotovoltaica. Esta energía puede ser incorporada solamente por una instalación fotovoltaica o también para la incorporación de baterías, como sería por ejemplo el caso 3, podemos tener una instalación fotovoltaica y ya incorporar baterías también tendríamos subvención. Luego también, por ejemplo, tendríamos para el sector residencial los programas 4 y 5, programa 4 para la incorporación de una instalación nueva, un servicio nuevo, y el programa 5, pues si ya tenemos una instalación fotovoltaica y queremos incorporar baterías, que sepamos que también es una opción. Y por último, el programa 6, pues ya serían los sistemas térmicos como aerotermia, sistemas de biomasa, calderas o estufas, que sepamos que también tienen un tipo de subvención. Bien, ahora una parte importante, que es ¿a cuánto equivale la subvención? Pues bien, en el tema de fotovoltaica estaremos hablando de hasta 600 euros por cada kilovatio instalado, con opción también de incorporar esas baterías a razón de 490 euros por kilovatio instalado de potencia. Ahora bien, la fotovoltaica no tendría un límite establecido, mientras que, por ejemplo, la solar térmica, la aerotermia, la biomasa y la geotermia sí que tendríamos un límite de subvención. ¿Cuándo solicitar esta ayuda? Pues la podríamos solicitar desde ahora mismo, con fecha límite al 31 de diciembre de 2023. Y se otorga por concurrencia simple. O sea que realmente cuanto antes la solicitamos, antes obtendremos la resolución. Y también decir que siempre hay comentarios de los fondos y fondos. Bueno, pues hace poquito igual se han vuelto a ampliar los fondos y ahora mismo pues la verdad es que es momento de solicitarlo. Y la otra ayuda que hemos comentado sería para vehículos eléctricos, 100% eléctricos o híbridos, enfocado a particulares, empresas, comunidades de propietarios. El momento de pedirlo es lo mismo, desde ya hasta finales del 2023. Y ahí tenemos un cuadro un poco a modo de resumen. Por ejemplo, para una familia que quiere comprar un turismo, pues podría pedir hasta 4.500 euros de subvención, y si entrega un vehículo antiguo de más de 7 años, pues podría recibir hasta 7.000 euros. Y además esta ayuda pues incluye la oportunidad de instalar un punto de recarga en la vivienda con la posibilidad de subvencionar hasta el 70%, lo que es también bastante llamativo. Y se pueden solicitar ambas ayudas a la vez, no hace falta pedir una o pedir la otra, no. Aquí ya cada uno solicita también un poco según el interés.
Y luego en el otro aspecto ya el tema de la eficiencia energética. Aquí ya hablamos un poquito del tema de incorporación ya sea de aerotermia o de ventanas o cambio de caldera. ¿Qué programas nos presentan? Nos presentan 3 programas. El programa 3 para la rehabilitación energética de un edificio, el programa 4 para tema de vivienda, y el tema 5 para la formación, la creación del libro del edificio o para un proyecto de rehabilitación. Fecha límite tendríamos hasta el 30 de junio de 2023 y pues el programa sería este, sería el PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahora bien, ¿quién puede solicitar este programa? Pues en este caso va un poco también por sentido de común de decir, ¿qué es lo que voy a reformar? Pues lo puedo pedir tanto como propietario, como agrupación de vecinos o como sociedad, como comercio. Pues bien, si yo voy a reformar mi comercio, mi vivienda, pues puedo optar al programa 4. Si yo actúo como agrupación de propietarios del edificio, pues optar al programa 3, que es el enfocado al edificio. Y ahí ya también puedo optar al programa 5, que es el de libre y de proyecto de rehabilitación. Ahora bien, claro, hay que cumplir una serie de condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues en el caso del programa 3 del edificio, hay que consumir, o sea, mejor dicho, conseguir un ahorro energético. Y en función de ese ahorro se conseguirá un importe máximo de compensación de subvención, siempre limitado en el caso de viviendas a esos límites que se presentan en la tabla y en caso de locales, pues por metro cuadrado del comercio. Para el programa 4, simplemente ahí se presentan 3 condiciones, pero solo hay que cumplir una, o sea, no se nos pide que cumplamos las 3. O bien el aumento del ahorro en la demanda de calefacción y refrigeración, el ahorro en el consumo de fuentes de energía no renovables o la sustitución de elementos constructivos. Siempre se nos exigirá un mínimo de 1.000 euros del coste con un máximo de subvención de hasta 3.000 euros. Y por último, un poco más lioso, por así decirlo, que sería el programa 5. Aquí se hace un primer resumen de los límites de subvención, 3.500 para el caso del libro y 30.000 para el proyecto de rehabilitación. Esto ya realmente tiene su condición. La condición que se presenta aquí es el tipo de vivienda. Para viviendas unifamiliares y edificios con menos de 20 viviendas, o 20 incluido, se obtienen 700 euros más 60 euros por vivienda. Para edificios de más de 20 viviendas, serían 1.100 más 40 euros por vivienda. Aquí es donde vemos el límite que hemos mostrado antes de hasta 3.500. Para el caso del proyecto de rehabilitación integral, hacemos la misma diferencia de hasta 20 viviendas, con 4.000 euros más 700 euros por vivienda, y en el caso de más de 20 viviendas, 12.000 euros más 300 euros por vivienda. Y aquí hay que hacer un pequeño apunte, y es que en el caso del libro del edificio, podemos conseguir incrementar esa ayuda hasta en un 50% si no disponemos de la inspección técnica del edificio, un informe de evaluación del edificio o cualquier documento que sea análogo a estos documentos. Y estos serían un poquito las 3 ayudas ahora mismo que habría disponibles. A modo de resumen, una ayuda para sobre todo el tema de sistemas renovables, eficiencia térmica, otro para vehículos eléctricos, híbridos o 100% eléctricos, que tenemos esa doble opción, y luego también por tema de eficiencia, si queremos hacer algún cambio de ventanas, cambio de caldera o cualquier tipo de recuperación o de mejora de la eficiencia de la vivienda. Muchas gracias, Francisco, Álvaro, Margarita, muchas gracias por vuestras ponencias. Vamos también a pedir que suban a la mesa. Bueno, deciros también que estamos grabando el acto, ¿vale? Por si posteriormente se dejará colgado en la web, por si es necesario para algún vecino o alguna entidad que lo quieran consultar, ¿vale? Entonces, me gustaría que subieran a la mesa los representantes de la empresa Symbios Energy R2M, Eva Arrance e Iván Aranda. Y también que suba a la mesa Cristina Alonso Saavedra, responsable de Energía y Justicia Climática de Amigos de la Tierra. En principio nos van a explicar parte del estudio y análisis respecto a la constitución de comunidades energéticas globales en Rivas, y por parte de Cristina, pues todo lo que tiene que ver el impacto de género con la situación actual de la pobreza energética.
Vale, gracias Luis. Ante todo, pues nada, yo soy Raymond Sterling, mi compañero Iván no pudo venir, yo soy el director de la empresa Artuen Solution, que junto con Symbios Energy, aquí mi colega Eva, pues estamos llevando a cabo esta asistencia técnica para la creación de la Comunidad Energética Global de Rivas. ¿Cómo está en la presentación? No se pone, vale. ¿Esto cómo se pone? Ahí está, ahora está. Vale, en principio, nada, comentarles que, bueno, desde el mes de marzo estamos llevando a cabo esta asistencia técnica, pues con la idea de apoyar al ayuntamiento en este impulso que está teniendo en la creación de la Comunidad Energética Global. La idea del ayuntamiento es que haya una comunidad energética para todo el ayuntamiento. Es algo muy, muy ambicioso y estamos viendo pues que tiene mucho potencial, pero también tiene muchas cosas que hacer en el medio. Y la idea de la asistencia técnica es precisamente llegar a eso. Lo primero que estamos haciendo, pues, analizar cuál es la viabilidad. ¿Cómo podemos hacer de Rivas un municipio energéticamente kilómetro cero? Porque entre todas las cosas que hay para reducir la factura energética, consumir la energía local es de las mejores que se puede hacer, es de donde más ahorros hay. Por eso es que hay tanta promoción al autoconsumo, tanta promoción a las comunidades energéticas, porque así evitamos una serie de actores intermedios en el sistema eléctrico que al final, pues obviamente tienen algo que hacer, hay que transferir la energía, pero son unos costes que están agregados. Entonces, en este estudio, pues bueno, hicimos el análisis del potencial fotovoltaico, también empezamos a plantear todo lo que son los aspectos legales, la gobernanza, cómo funcionaría una comunidad energética de estas dimensiones y terminamos por plantear también un modelo de comercialización. La primera fase del estudio pues era básicamente, vamos a ver cuál es el potencial que tiene todo el municipio para instalar paneles solares. Nos enfocamos en la parte de paneles solares porque bueno, es lo que es más atractivo de momento y qué pasaría o cómo funcionaría el municipio si todos los tejados que tuvieran disponible, toda la disponibilidad se llenara de paneles solares. Pues en esto hemos conseguido pues que la comunidad energética global pues podría tener una generación anual de unos 540 gigavatios horas, eso es bastante generación, ya les digo, una potencia instalada de 365 megavatios pico y realmente cubrir una muy, muy buena parte de la demanda. Nunca se cubre toda la demanda simplemente porque, bueno, el sol está brillando cuando está brillando y durante la noche que tenemos consumo, pues no hay sol y ya está. Pero eso es uno de los grandes problemas. Y ahí es donde entra una segunda parte del estudio que le hicimos con el almacenamiento y ver hasta dónde podíamos llegar con la autosuficiencia. Seguidamente lo que intentamos es, bueno, ok, ya tenemos cuál es el potencial fotovoltaico, ya tenemos cuál es la demanda completa del municipio, pues vamos a empezar a ver por dónde comenzamos. Por dónde comenzamos es, de nuevo, el municipio, pues dando el primer paso, el municipio siendo el que da el ejemplo, ¿no? Entonces, alrededor de los edificios públicos, de los edificios municipales, unos 50 de ellos, pues hemos nucleado potenciales autoconsumos compartidos como semillas de esa comunidad energética. Y a todos ellos, pues también les hemos hecho el cálculo de cuántas potenciales de generación, cómo funcionarían y cuántas, un poquito mal aquí, y más o menos cuántas viviendas, ¿no? Podrían esos autoconsumos compartidos o comercios podrían incluir. Y hemos visto que en el modelo que hemos presentado, pues iniciando por allí y poco a poco aunando y reinvirtiendo los beneficios que se obtienen por el autoconsumo compartido, pues se puede conseguir pues abarcar eventualmente todo el municipio con el despliegue fotovoltaico. Y bueno, esta era una pequeña análisis de lo que serían los ahorros individuales de pertenecer a la comunidad energética, bueno, que serían unos 1.000 euros al año aproximadamente, de ahorro dinerario, pues en una vivienda típica, pues. Ahora te dejo a Eva que... Hola, buenas tardes a todos. Gracias Luis, gracias al Ayuntamiento por darnos la oportunidad de contarles un poco este análisis que estamos haciendo y de trasladar este conocimiento que creemos que es muy importante porque creemos que el conocimiento... Vale, que me acerque, ¿no? Que el conocimiento es lo que nos da la capacidad de decidir, lo que nos hace libres para decidir qué es lo que queremos hacer. Bueno, Raymond nos ha estado hablando de una parte del análisis que ha sido el estudio fotovoltaico. Quizá lo importante sería por un poco empezar definiendo qué es una comunidad energética, que es un concepto que está bastante en boga últimamente, bastante de moda, ¿no? Porque muchos municipios y muchos ciudadanos ven una oportunidad en esta comunidad, fundamentalmente la mayoría
quiere acudir a la comunidad con el objetivo de obtener beneficios, pero más allá de eso es una oportunidad de participar de forma activa y dejar de ser un agente pasivo, que es lo que somos todos nosotros ahora, cuando dependemos pues, de las grandes productoras o de las grandes comercializadoras. Una comunidad energética es un instrumento que se define se define en una directiva europea y que está pendiente de transposición en el sistema jurídico español, pero es una entidad que va a permitir que el ciudadano, o sea, que dentro de un municipio diferentes actores, ciudadanos, empresas locales y entidades municipales generen, usen y gestionen la energía a nivel local a través de la cooperación, ¿no?, entre los diferentes agentes, de manera que se va a hacer un sistema descentralizado y un sistema mucho más justo, más eficiente y sobre todo colaborativo. Eso es lo importante de la definición de comunidad energética. Todo este estudio que hemos hecho, el análisis fotovoltaico, se pretende enmarcar dentro de esta figura, ¿no?, que es la comunidad. El objetivo, pues el objetivo es brindar beneficios económicos, sociales y ambientales a sus miembros, pero no tiene una finalidad de ánimo de lucro, no debe tenerla. Es beneficios que repercutan directamente en todos los miembros de la comunidad, pero sí que ha de ser, evidentemente, un proyecto sostenible. ¿Y quién son los participantes de esta comunidad? Pues los participantes es cualquier persona que libremente quiera pertenecer a ella, desde el Ayuntamiento de Rivas como entidad municipal, empresas locales, pueden ser del sector industrial o comercial, ciudadanos, asociaciones de empresas, etcétera, ¿no? O otras comunidades que quieran participar y formar parte de esta comunidad energética. El análisis de esta comunidad energética sobre la que se está estudiando nace con un ámbito bastante ambicioso. Se le denomina Comunidad 360 porque realmente pretende que, evidentemente, en diferentes fases llegue a ser un agente más del sector energético y además participe en todas sus áreas. Quiero decir, comunidades energéticas como tal, hay diferentes tipos. Puede ser una comunidad energética renovable en la que únicamente los miembros invierten en producción renovable y la comparten, pero también se puede ser la comunidad ciudadana energética, que entonces puede participar en cualquier ámbito del sector energético. Y de ahí que la ambición del Ayuntamiento de Rivas es llegar a tener o a estudiar la posibilidad de tener esa comunidad global, a la que le llaman Comunidad 360. ¿Por qué? Porque abarca el autoconsumo, pretende impulsarlo para todos los ciudadanos y además definir modelos de compensación de excedentes que permita que todos se beneficien, tantos los que pueden instalar para el autoconsumo porque viven en viviendas unifamiliares, como aquellas comunidades que sus cubiertas están más limitadas para poder abastecer a las necesidades de todos sus vecinos. Porque también contempla el almacenamiento para poder guardar todo el excedente de energía que se produce y utilizarlo cuando se considera conveniente. Y porque además contempla una figura muy importante en el mercado que es la comercialización. La comercialización es la que permite la autonomía de que nosotros vayamos directamente a comprar al mercado sin agentes intermediarios, ¿no? Permite y tiene la autonomía de definir los precios a los que queremos cobrar la energía que vendemos a los miembros de la comunidad, obviamente dentro de unos márgenes económicos y teniendo en cuenta que el modelo ha de ser viable. Pero más allá de eso, el sector energético está en constante evolución y los próximos pasos que habrá serán los de agregación de la demanda, ¿no? Que, bueno, esto es un concepto todavía muy novedoso, que sí que se ha implementado en algunos países europeos, pero que en España también llegará, y es incluso la posibilidad de agrupar y participar en el sector eléctrico decidiendo cuándo voy a consumir energía y cuándo no. Es decir, es un nuevo mercado que se le abre al ciudadano para participar en la regulación de la demanda energética. Más allá de eso, la propia comunidad también pretende, obviamente, ser un gestor de carga y poner suministros y puntos de recarga para potenciar, como ya se ha hablado aquí en esta reunión, la movilidad eléctrica. Y, por supuesto, sin olvidar la producción. La producción que permita, o bien porque los propios ciudadanos instalen paneles de autoconsumo en sus tejados, o bien porque las empresas o entidades municipales inviertan lo más posible en la generación de renovable, que es a fin de cuentas lo que nos va a permitir
diferenciarnos del resto de comunidades y bajar sobre todo el precio de la energía, ¿no? que ahora está tan elevado. ¿Cuáles son los factores de éxito de una comunidad energética? Pues obviamente entiendo que uno importante es el beneficio económico, ¿no? Porque obviamente cualquier miembro que quiera pertenecer a la comunidad está buscando, entre otras cosas, una reducción del precio de adquisición. La autonomía e independencia, eso es importante, ¿no? La comunidad energética tiene que estar controlada por los propios miembros o accionistas que participan como usuarios finales. Claro, esto también que permite que es un modelo transparente, es decir, nos obliga a conocer el sector, a saber en qué sector estamos y cuáles son las reglas, y sobre todo nos da la tranquilidad de que es un sector transparente en el que no hay engaño, pagamos lo que tenemos que pagar de acuerdo a las reglas y a las normas del mercado. La democratización, siempre se ha hablado también de la democratización de la energía, ¿no? Que es la participación ciudadana en el sector energético de forma activa. La mitigación de la pobreza energética, porque en la medida que es una comunidad que pueda tener otros objetivos más allá de los meramente económicos y quiera cooperar con aquellos ciudadanos y vecinos que no tienen los mismos recursos económicos o que no se pueden permitir pues la instalación de paneles, pues que la comunidad destine, ¿no?, parte de esa generación a mitigar o ayudar a esos otros ciudadanos que lo necesitan, ¿no?, en términos energéticos. Luego la promoción, claro, del transporte de energía eléctrica en la propia comunidad, y esto es uno de los puntos que está dentro del ámbito de actuación. Pretende poner puntos de recarga pues para facilitar el despliegue, ¿no?, de los vehículos eléctricos. Por supuesto, ha de ser sin ánimo de lucro, es decir, los beneficios tienen que redistribuirse en la propia comunidad. Y al ser un agente activo en el mercado, que juega con las mismas reglas del mercado, pues controla y tiene la autonomía sobre la gestión de energía de todos sus miembros. Este estudio que hemos hecho, este análisis, ha tenido diferentes fases, ¿no? Primero ha habido una definición del modelo de comunidad, que es este modelo que les hemos contado con la funcionalidad que abarca. Luego se ha hecho un análisis del potencial fotovoltaico, que es lo que mi compañero Raymond le ha estado contando. También se ha hecho un análisis del consumo de energía del municipio, obviamente. ¿Para qué? Para determinar cuál es el cálculo de financiación que se necesita para poder lanzar el proyecto. Y evidentemente hay también un análisis de viabilidad técnica económica. Hay que definir con qué figura vamos a salir, se puede constituir una comunidad energética que recoja y permita pues, la participación y la entrada y salida libre de los miembros en dicha comunidad. Cuando todo eso esté definido, pues el siguiente paso será la creación de una comunidad energética semilla en la que empezamos a ver de forma real pues, todo este estudio y toda esta información y teoría que les estamos ahora transmitiendo. Por nuestra parte, nada más que darles las gracias por escucharnos. Muy bien, gracias, Eva. Cristina, por favor. Empiezo. Vale, bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a poner aquí, ¿no?, ese pensamiento, ¿no?, y esas propuestas desde el feminismo, desde el ecofeminismo. Decir, ¿cuánto tiempo tengo más o menos? 10 minutos. Venga, dame 10 minutos. Bueno, voy a poner el cronómetro que me enrollo como una persiana. Bueno, decir que desde Amigos de la Tierra llevamos años trabajando en el impulso de las comunidades energéticas o de la energía comunitaria, que es como a mí me gusta llamarla, y que, bueno, en estos últimos meses, años, sí que hemos empezado a trabajar también a cómo interrelacionar la energía comunitaria a las comunidades energéticas como soluciones de transformación real, ¿no?, a la pobreza energética. Claro, hablar en 10 minutos de pobreza energética y además hacerlo desde un enfoque de género, de un enfoque ecofeminista, es difícil, así que voy a intentar ser muy estructurada, dar elementos claves y después ya seguramente, ¿no?, tendremos espacio para profundizar en
en lo que queráis. Voy a empezar, bueno, introduciendo de forma muy breve qué es la pobreza energética, que tampoco es que haya un consenso, ¿no?, en torno a eso, cuáles son sus causas estructurales. Hablar de los datos que relacionan desigualdad de género y pobreza energética y el porqué de ellos, porque así también podemos entender el contexto y a partir de ahí, pues algunas ideas, reflexiones, etcétera, que, bueno, que hemos ido realizando de forma colectiva, no son para nada personales, es todo un trabajo colectivo que hemos hecho con personas expertas en ambos sentidos, expertas en energía, feminismo, participación y también expertas en sufrir de primera mano y en lo personal qué significa la pobreza energética, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, bueno, pues algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, claro, decir que existen datos muy dispares cuando hablamos de pobreza energética. Yo voy a hablar de datos generales, porque no es el contexto de Rivas, ¿vale? Pero pueden servir. Como ya digo, no hay un consenso en cuanto a cómo medirla. Podemos encontrarnos datos oficiales que dicen que entre 5 y 10 millones de personas sufren pobreza energética, pero podemos ver como la Alianza contra la Pobreza Energética habla casi del doble, ¿no? O sea que pero lo que sabemos es que un problema acuciante y que ha empeorado y que como sigamos como estamos va a empeorar más, ¿no? Lo que sí hay un consenso, que es una familia sufre pobreza energética cuando no es capaz de satisfacer sus necesidades básicas de energía para mantener condiciones de vida dignas, ¿no? Entonces ahí viene el problema de cómo medimos esto y la diferencia de datos, ¿no? Y además de que la pobreza energética va más allá de un problema, de la representación de un problema más de la pobreza en general, sino que tiene una base, unos elementos estructurales que tienen que ver con cómo está estructurado precisamente el sistema energético, ¿no? Que ya todos conocemos y todas conocemos, ¿no? Y principalmente a partir de ahí, pues tenemos la baja eficiencia energética en términos de aislamiento, etcétera, en los hogares y en ciertos hogares con mayor impacto y el alto poder, muchísimo poder que tiene el monopolio, el oligopolio energético, que bueno, que al final eso se traduce en un alza de precios que estamos viendo. Hemos visto, ¿no?, esta semana como ya hay varios imputados de grandes empresas precisamente por pactar precios, ¿no?, a costa precisamente de la vida de las personas, ¿no? Por tanto, quiero decir que la pobreza energética es una confluencia de tres ejes: un bajo nivel de renta, un altísimo precio de la energía y una baja eficiencia energética de las casas, ¿no? Si a partir de ahí miramos los datos, teniendo estos tres ejes, ¿no?, en cuenta, miramos los datos sobre desigualdad de género y pobreza energética, vemos que, bueno, quien quiera más información, yo le aconsejaría que mirara, bueno, hay un informe de Ingeniería Sin Fronteras que trabaja muchísimo este tema, con la Alianza contra la Pobreza Energética, y tiene un informe, una investigación sobre desigualdad de género y pobreza energética, y otro también sobre cómo influye la pobreza energética en la infancia y la adolescencia, ¿vale? Estamos empujando, bueno, al límite de exclusión social a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a las desigualdades de género, ¿no?, vemos que no solo afecta más a las mujeres, sino que éstas las sufren más, ¿no? Y además, no todas las mujeres. Quiero decir, no hay que mirarlo como un ente homogéneo, ¿no?, sino que principalmente mujeres migradas y familias monomarentales, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues tenemos que acudir a la teoría feminista, ¿no?, por los roles de género y la división sexual del trabajo. Por un lado, sabemos que las mujeres tienen menor acceso al mercado laboral y cuando lo tienen hay diferencias y existe una brecha salarial. Esto, que hace que tengan menos recursos económicos, se suma también que normalmente, de forma mayoritaria, tienen más personas dependientes a su cargo, ya no solo menores, sino también personas mayores, ¿no? Y además esto también se traduce, o es una de las causas también por las que en términos de, por ejemplo, de porcentaje de personas que son propietarias de viviendas, las mujeres tienen un porcentaje menor y alquilan más. Lo digo que esto también es importante porque ahora vienen muchas ayudas también europeas en términos de rehabilitación energética, etcétera, y hay que ver cómo llegan esas ayudas, qué personas van a poder, digamos, contratar esas ayudas. ¿Tienen que ser propietarias? Si no, ¿cómo se va a traducir eso? ¿En un aumento del precio de alquiler? ¿No? Que todo eso también puede llevar pues desigualdades, no solo sociales en general, sino también muy específicas de género, ¿no? Y después, por otro lado, digo que también la sufren más
porque precisamente por esos roles y división sexual del trabajo pasan más tiempo en casa debido a las tareas de cuidados, con lo cual tiene mayores afectación de esas malas condiciones, porque ahora mismo estamos en una ola de calor, pero pensemos en invierno, ¿no? Y todas esas olas de frío. Y además también asumen más responsabilidades y mayor responsabilidad también en la gestión de cómo solucionar esa pobreza energética y toda la carga burocrática que lleva. Son las que solicitan ayuda, son las que se meten en todos los papeleos, y eso genera también unos niveles de estrés y de angustia permanente, ¿no? Y aparte, digo que también la sufren de forma desproporcionada porque ahí también hay una diferencia en términos biológicos, que pasa totalmente desapercibida por el sesgo androcéntrico que ya sabemos que tiene la medicina y el estudio de la salud, ¿no? Biológicamente tienen afectaciones diferenciadas y mayores. Voy a poner un ejemplo, que creo que, y ahora que hablamos de la de calor, ¿no? A partir de los 36 grados de calor, la probabilidad de mortalidad en hombres es en torno a un 12%. La probabilidad de mortalidad en mujeres se duplica. Y estamos hablando de un 30%. O sea, esto es solo un ejemplo de todas las condiciones, ¿no? En términos de aislamiento térmico, etcétera, de la vivienda. Quiero decir que son situaciones límites a la exclusión social si no vienen ya excluidas socialmente, ¿no? Y además son círculos viciosos porque es un pez que se muerde la cola. O sea, afrontar la pobreza energética significa muchas veces en tener que decidir, bueno, pues, o reduzco la factura consumiendo menos energía de la que me puede proporcionar unas condiciones buenas o dignas, ¿no?, de vida, o lo que hago es que reduzco otras cosas. Y estamos hablando ya de temas de alimentación, de incluso de higiene personal. O sea, hay muchas personas, hay muchas mujeres que ni siquiera van a entrevistas de trabajo porque, porque han asumido que para poder llevar a cabo unas condiciones medianamente dignas para su familia, pues, directamente, como ya digo, abandonan, ¿no?, higiene personal, etcétera, y tienen vergüenza, ¿no?, de salir y sufrir esa estigmatización. Claro, ¿cómo afrontamos esto? Bueno, ya lo digo, no tenemos las soluciones, pero sí que tenemos algunas ideas, claves, reflexiones que hemos hecho desde estos grupos de trabajo y sobre todo con personas afectadas, ¿no? Partiendo de los 3 ejes que he comentado anteriormente: bajo nivel de renta, baja eficiencia energética y altísimos precios de la luz, pues, bueno, habría que, o la idea es que establecer normativas, políticas, proyectos, etcétera, que vayan a la raíz de estos problemas, ¿no? Y que no de una forma no hablemos de rehabilitación energética sin tener en cuenta también medidas que aboguen por inserción laboral, ¿no?, de estos grupos excluidos, etcétera. Después, a la hora de establecer, por ejemplo, comunidades energéticas, que pueden ser un gran elemento, ¿no?, de lucha contra la pobreza energética, darle igual de importancia a todo el proceso tecnológico que a todo el proceso de participación que es necesario si queremos que estos procesos sean realmente transformadores, ¿no? El espíritu de las comunidades energéticas no es solo, o no debería de ser solo, ser independientes del oligopolio energético, que está muy bien, sino, o sea, no solo subvertir esas relaciones, ¿no?, de poder y que la ciudadanía, sino también ver qué está pasando dentro de la ciudadanía y qué personas se están quedando igualmente excluidas, ¿no?, en ese intento de democratización energética. Entonces, por eso digo, hacer hincapié en esto, ¿no?, que la tecnología no es neutra, la energía no es neutra y los procesos participativos, por supuesto, con enfoque de género interseccional, son importantísimos. Entonces, no solo necesitamos a personas expertas en energía, sino también a personas expertas en este tema, ¿no? Y por ello también decir que hay que abrir el espacio precisamente de diálogo y participación a movimientos feministas, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, etcétera, que también conocen el tema, y precisamente abrir el espacio, ¿no?, a personas afectadas para que como ya digo, ese proceso de participación sea real y también salir de políticas que van en una dirección más asistencialista que realmente transformadora, ¿no? Por ejemplo, nos estamos encontrando con casos de que las personas también afectadas, etcétera, nos están
digamos, reclamando y viendo cómo solucionamos, que lo han comentado anteriormente la compañera, que muchas veces, ¿no?, cuando se establece una comunidad energética, como las personas que sufren pobreza energética, pues no pueden integrarse porque no tienen recursos económicos, pues lo que se hace es que los excedentes vayan a esas personas que sufren pobreza energética. Bueno, eso está genial, pero estaría genial y mucho mejor, y los procesos serían mucho más transformadores si no se hiciera esa diferencia, si participaran en igualdad de condiciones en cuanto a decisión, a votación, etcétera, y que no dependiese, ¿no?, de ese, bueno, de este excedente, de ese, ¿no? O sea, que quiero decir que las políticas ahora mismo son urgentes en cuanto a pobreza energética y son necesarias. El bono social es necesario, pero el bono social también es algo, ¿no? No es transformador, es una política asistencialista, va a depender de hasta cuando se decida que se tenga, que no se tenga, etcétera. Igual que prohibir los cortes de la luz, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿no?, que estos procesos de transformación. Y por último, y ya voy terminando, vale, acabar con la desigualdad de género, como ya digo, supone un proceso transformador, ¿no? Más allá de medidas correctivas, de cuotas de paridad, aunque sean totalmente necesarias ahora mismo, ¿no? Pero a medio plazo, a medio largo plazo, es necesario establecer procesos que vayan incorporados precisamente en estos procesos de participación, de energías, de creación de comunidades energéticas, donde ya también se empieza a hablar, pues, de corresponsabilidad en lugar de conciliación, de acceso igualitario, ¿no?, a mercados laborales, de una economía reproductiva, no solo productiva, etcétera, ¿no? Porque como vemos, pues en la base estructural de esta problemática está precisamente este tema. Entonces, si queremos realmente iniciar procesos realmente transformadores, pues tenemos, por un lado, que capacitar, empoderar, ¿no?, a estas personas, contar con ellas de forma activa, pero por otro lado también trabajar, ¿no?, en la otra parte, ¿no? Y por eso digo que hablar de energía también es hablar de cuidados y es muy necesario. Y bueno, y termino diciendo que precisamente el espíritu de las comunidades energéticas, como decía antes la compañera, va más allá de un beneficio económico, que ahora mismo es muy importante, tenemos que acabar con los precios de la luz, pero va más allá, habla de beneficios sociales, habla de beneficios medioambientales, etcétera, y habla de democratización, ¿no? Y bueno, no encuentro mejor forma que hacerlo precisamente desde los municipios. Los ayuntamientos tienen un papel clave aquí porque son los que van a impulsar iniciativas realmente transformadoras. La transformación social se empieza desde lo local, no hay otra manera. Entonces, bueno, terminar agradeciendo y dando la enhorabuena a esta iniciativa de proyecto de energía comunitaria y bueno, y animaros a que contéis, ¿no?, con algunos elementos que he dado aquí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Cristina, Raimon y Eva. Algunas de las reflexiones que has mencionado, vamos, con esta perspectiva de género está claro que no se nos hubiera ocurrido a ninguno de los que estamos aquí presentes. Vamos a seguir ya con la ponencia, si queréis abandonar el espacio. Mil gracias por vuestras intervenciones. Vamos a presentarles a parte de nuestra ciudadanía ripense, integrada y implicada en hacer una ciudad un poco mejor. Les queremos presentar y les pido que suban a la mesa la Asociación Vecinal Los Almendros, representada por Javier Cegri y Julio Grimaus, que nos van a dar a conocer su idea y planteamiento de los almendros solar, pero también vamos a conocer desde el punto de vista de las empresas instaladoras algunas de las ocasiones que convierten también en facilitadores para la ciudadanía. Nos acompaña también, creo que Carlos Cabezas, como representante de las empresas del sector, quien nos va a hacer una visión de las recomendaciones fundamentales a la hora de buscar empresas. Gracias por acompañarnos y os doy la palabra. Muchas gracias. Julio no se ha atrevido a salir, aquí mi compañero, y me ha dejado aquí solo en el río. Carlos, por favor.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la concejalía por tenernos en cuenta. Lo nuestro es un proyecto muy incipiente, muy embrionario todavía. Es un proyecto absolutamente vecinal y un proyecto de barrio. Y precisamente de esto vengo a hablaros. O sea, vengo a hablaros del barrio. Es decir, esto está muy bien, todo esto, el modelo de comunidad energética local en Rivas es estupendo, pero al final vivimos en un barrio, al final vivimos en una urbanización, vivimos en una zona de Rivas, que es donde tenemos que gestionar todas estas cuestiones, ¿no? Hemos hecho cuatro cositas muy sencillas, porque tampoco tenemos muchos medios. Esto es lo más chulo que tenemos, es este logo que nos diseñó un vecino, y esto es lo más enriquecedor que tenemos. Y lo demás es, pues, buena voluntad y alguna idea que para aportar, sobre todo en el debate de todas estas cuestiones, ¿no? Pero repito que nosotros venimos del barrio, de la situación local y muy a pie de tierra, y de hecho, pues ahí estamos peleando un poco con los vecinos, ¿no? ¿Me oís bien, no todos? Bien. Bueno, nosotros vivimos ahí en el noroeste de Rivas, porque Rivas ya es una ciudad grande, ya es una ciudad que no todo el mundo sabe dónde están las cosas. Y vivimos pues ahí en el noroeste de Rivas, en esta zona. Esto es muy cerca de lo que es el barrio de la Luna y cerca también de lo que sería bajar la calle o la carretera que baja hasta el Cristo de Rivas y demás. Bien, en esta zona es donde estamos. Concretamente, la urbanización de los Almendros es esta. Esto fue la versión 2.0 de Pablo Iglesias, por decirlo de alguna manera. Esta urbanización, que la veis perfectamente perimetrada ahí, es, sin saberlo o sin quererlo, mucho probablemente no lo sabéis, es la tercera más antigua de Rivas. Es decir, en su momento, Covivar, Pablo Iglesias y posteriormente los Almendros. De tal manera que aquello fue pues un poco una cosa que estábamos lejos de todo y tuvo sus problemas en cuanto a la ocupación, porque no fue plena, en fin, bueno, tuvo algunos problemas de arranque. Bien, en esta urbanización estamos 284 viviendas. El modelo de construcción es muy similar, muy parecido, y ahora digo que fue Pablo Iglesias versión 2.0, más o menos. Estas viviendas tienen esta composición de una especie de dúplex, yo creo que todos los conocéis, de 2 alturas o 2 viviendas con una especie de corredores por arriba y demás. De alguna manera siempre nos hemos sentido un poco los hermanos pobres porque en Pablo Iglesias sí que se abordó un plan de rehabilitación, de alguna manera también en Covivar, pero bueno, nosotros hemos estado allí un poco de aquella manera, ¿no? Bueno, ahí nos andamos peleando con algunas concejalías del ayuntamiento para mejoras, para cuestiones de ese tipo. Pero bueno, a lo que vamos. En definitiva, es una estructura de viviendas que, como os he dicho, se acogen a la ley de propiedad horizontal, pero tampoco son bloques como tal, con lo cual esta estructura es confusa. Es cómoda para vivir, pero es muy confusa para encasillarla. El problema que nos encontramos, pues que no tienen unas cubiertas corridas, con lo cual es muy difícil instalar cualquier cosa. Bueno, tiene una serie de problemas muy específicos de este tipo de urbanizaciones. Alrededor de toda la urbanización, como veis, no lo veis desde aquí, pero os lo cuento, son viviendas unifamiliares. Nosotros fuimos viendo cómo las viviendas unifamiliares paulatinamente han ido instalando, pues cada uno ha instalado sus paneles solares, y siempre venía la misma reflexión de decir, joder, ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no podemos sacar adelante algún tipo de iniciativa que bueno, ¿por qué no podemos poner esto en marcha? Bueno, y empezamos a darle vueltas, sobre todo sobre este esquema, sobre este plano. Es decir, a ver, 284 viviendas en bloques, de alguna manera en bloques que tenemos que concretar y aterrizar. Bien, vamos a seguir, os sigo contando un poquito porque es muy importante ver el entorno, ¿eh? Mirad, aquí está el CERPA. ¿Veis? El edificio del CERPA, con una interesante cubierta que actualmente hay instalados unos paneles solares, pero creo que vienen del año 2004. Además, en este caso, la información municipal que hay disponible, la verdad que está un poquito descolocada, porque la última información disponible es del año 2013. Yo diría que le echéis una ojeada a ver cómo está esto actualizado.
En cualquier caso, el CERPA, la instalación viene de mayo del 2004. Yo entiendo, según me confirmaron posteriormente, creo que Carlos, me confirmaron que estos paneles están sujetos a la legislación anterior, que era la energía sobreprimada y todo aquello. No sé qué periodo tendrán que estar instalados, pero en cualquier caso son unas cubiertas las del CERPA muy interesantes para instalar paneles solares. Pero vamos a seguir viendo más. Mirad, aquí abajo está el Colegio de los Almendros y al lado el Polideportivo de los Almendros. El Colegio de los Almendros también tiene unos paneles instalados, también adolece del mismo problema de información. Esto viene del año 2003 y tiene pues unos cuantos paneles instalados que entiendo que también estarán sujetos a la energía sobreprimada que fue el primer origen de este tipo de legislación. El Polideportivo de los Almendros, que está aquí abajo, tiene una cubierta redonda, digamos de alguna manera, con lo cual la instalación de paneles solares sería quizá un poquito más compleja y más cara sobre todo. Pero vamos a seguir viendo más sorpresas. Esto fue un poco nuestro proceso deductivo para llegar a algún tipo de conclusión. Aquí tenemos una finca de propiedad municipal de 16.000 metros cuadrados que en los últimos 30 años, y os lo juro porque vivo enfrente, pero enfrente, en los últimos 30 años no se ha utilizado para nada. Es decir, está vallada y lo único que se ha hecho allí es llevar de vez en cuando algunas farolas que se sustituían por otras. Es decir, de estos 16.000 metros cuadrados, esto según el catastro, son datos catastrales, no es que me los invente. Yo creo que podrían ser aprovechables, al menos una hectárea podría ser perfectamente aprovechable. Es decir, ¿qué estamos proponiendo con todo esto? Lo que estamos proponiendo es, por si fuera poco, mirad, este es un dato importante también. Todo esto en un radio de 500 metros, que es lo que la legislación actual contempla para las comunidades energéticas locales, que estén en un radio de 500 metros, actualmente por lo menos. Bien, lo que estamos proponiendo es, oye, ¿y por qué no, si sumamos lo instalado o lo que se podría instalar en el CERPA, lo que se podría instalar en el Colegio de los Almendros, lo que se podría instalar en esta finca en desuso en los últimos 30 años, y que sepamos ahora mismo, no sabemos qué uso previsto hay para ello. E incluso en el polideportivo, viendo más allá. Es decir, no se podría suministrar energía a estas 284 viviendas que pueden tener serios problemas para instalar paneles solares en sus azoteas. Pues hombre, es una alternativa que a lo mejor hay que contemplarlo. Antes, cuando he visto el esquema de las bolas que cubrían todo de los clústeres o bolas que cubrían todo el término municipal, y decía, bueno, bien, lo nuestro puede ser una bola integrada dentro de ese modelo. Es decir, la cuestión está en cómo integramos un modelo de base, de barrio, en un modelo más global. Pero no olvidemos que estos modelos de base pueden funcionar perfectamente. Estamos en un radio de 500 metros. Esto podría funcionar perfectamente en una fórmula mixta. Por supuesto, habrá que saber cómo funciona esto, si bajo un régimen de cooperativa, con un 50% de participación municipal, si el resto lo soportamos los vecinos, apuntándonos, pagando la cuota que corresponda a la cuota participativa. No lo sé, habría que sentarse y ver qué tipo de modelo y si realmente todo esto es viable. Pero nuestra idea inicial es esta. Dice, ¿por qué no bajamos a pie de calle, aterrizamos todo esto y vemos a ver las posibilidades que tenemos en parcelas, en cubiertas? No sé, vamos a dar una vuelta. Por supuesto que si esto no funciona, no es viable o no sale, tenemos el plan B. El plan B será utilizar nuestras azoteas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues evidentemente, lo he dicho antes de refilón. Viviendas con 38 años de antigüedad. No sabemos cómo están nuestras azoteas. O sea, al venir allí e instalar paneles solares puede ser, veremos a ver lo que nos encontramos. Y por supuesto, como podéis ver también, no hay cubiertas corridas. Es decir, son cubiertas separadas. De momento, ¿en qué punto estamos nosotros? Pues bueno, pues estamos en el punto de sensibilizar a los vecinos. De momento vamos muy despacio, esto es un trabajo muy lento, mentalizar a los vecinos, concienciarles de la necesidad que tenemos de constituirnos en algo así, de empezar muy desde abajo.
Estamos en torno a un 25%, 30% de vecinos que ya se han manifestado claramente. Tenemos un grupo en Google de correo, de buzón, de información compartida. Y este es el trabajo más lento que nos está tocando. Si esto no funciona como un modelo mixto de colaboración público-privada, por lo que sea, por razones que nosotros no llegamos a, bueno, por otros objetivos que pueda tener el ayuntamiento en esas cuestiones, pues recurriremos a nuestra propia comunidad energética, similar a lo que pueda ser la Pablo Renovable, con los que les mantenemos un contacto muy continuo, y seguiríamos un modelo muy parecido al de ellos. Bien es cierto que somos bastantes menos y nos cuesta mucho más, claro. Pero bueno, en cualquier caso, esto era lo que os queríamos contar, y una vez más, pues bueno, muchísimas gracias, porque ahí estamos. Gracias, Javier. Bueno, adelantarte que cogemos el reto que nos han dicho de actualizar la página web en lo que nos afecta a todo tema de fotovoltaica, y también decirte que estamos en un proyecto de ampliación de todos los edificios con temas de autoconsumo de fotovoltaica. Y estos edificios que han mencionado están incluidos en el proyecto. Carlos. Buenas tardes, soy Carlos Cabezas, soy el director de Aura Solar, que somos una instaladora de energía fundamentalmente solar. Tocamos distintos renovables, pero bueno, como renovables, pues solar térmica y solar fotovoltaica. Llevamos 25 años realizando instalaciones de energía solar fotovoltaica, de energía solar térmica, y la verdad es que me agrada mucho primero que nos hayan invitado el ayuntamiento a participar en esta jornada, y me agrada ver a usuarios finales interesados por este tipo de instalaciones. Iba a hacer una reflexión al final de la presentación. Me han pedido que hable de las instalaciones fotovoltaicas, sobre todo de sus bondades, ¿no? Y pensaba hacer la reflexión al final, pero la voy a hacer al principio. Creo, o sea, la energía solar fotovoltaica, dentro de todas sus bondades, pues pienso sinceramente que el kilovatio más renovable que existe es el kilovatio que no consumimos. Es decir, tenemos que empezar a pensar en hacer lo mismo con menos. Porque la energía solar fotovoltaica lo que me produce es electricidad. La electricidad en España solamente es un 25% de nuestras necesidades. Estamos en un proceso de transformación hacia la movilidad eléctrica, y estamos en un proceso de transformación de calefacción y agua caliente a eléctrico, es decir, se está empezando a sustituir calderas tanto de gasoil como de gas por sistemas de bombas de calor muy eficientes, que no renovables, sino bombas de calor muy eficientes. Y eso quizá tenga una repercusión de pasar de un 25% de consumo de energía eléctrica primaria a un 50%. Pero el otro 50% no nos lo va a proporcionar la energía solar fotovoltaica. Por lo tanto, creo que tenemos que aprender a hacer lo mismo con menos. Esa es un poquito la reflexión que quería hacer, y ahora les cuento cuáles creo que son las bondades, o cuáles son las bondades de las instalaciones fotovoltaicas. Bueno, después de varios reales decretos y de llevar desde el año 2002 con un real decreto que primaba la producción eléctrica, que se volcaba a la red y que duró 10 años, del 2002 al 2012. Anteriormente, la energía solar fotovoltaica solamente la utilizábamos o se instalaba en viviendas que no disponían de red eléctrica convencional, y utilizábamos baterías de plomo ácido, las más parecidas a los coches o tipo camión. Pero en el 2002
se hizo una mesa redonda en el Ministerio de Industria a través del IDAE, del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, donde le propusimos al Ministerio que la energía solar fotovoltaica tuviese una curva de aprendizaje. Entonces un módulo fotovoltaico tenía un precio muy alto y no éramos capaces de que nadie invirtiese en energía fotovoltaica si no tenía una amortización relativa. Entonces, bueno, se puso en marcha una subvención que duró 10 años, del año 2002 al año 2012. En el año 2012 se suspende esa prima a la energía solar fotovoltaica y caminamos en un limbo del 2012 al 2017, donde se recordarán el impuesto famoso al sol, donde no es que fuese bueno poner fotovoltaica, sino que estaba penalizado. Y en el año 2017, creo recordar, 17 o 18, ya tenemos un marco legal, un real decreto que ampara y hace fácil la instalación de este tipo de sistemas. Es un real decreto que nos habla de instalaciones con una potencia hasta 100 kilovatios, estamos hablando de instalaciones que pueden ocupar unos 800 metros cuadrados, somos autónomos para realizarlas. Es decir, no tenemos que contar con la bendición de ninguna comercializadora ni distribuidora, simplemente cumplir nuestro reglamento de baja tensión, legalizar esa instalación, hacer un boletín eléctrico, pero la podemos conectar al cuadro general nuestro de la vivienda y beneficiarnos de esa producción. Si estoy consumiendo la energía, primero consumo de la instalación fotovoltaica, después de la compañía eléctrica, y si no estoy consumiendo, tengo la opción de volcar los excedentes a la red o de no volcarlos, es decir, de hacer una inyección cero con un dispositivo electrónico, o bien de almacenarlo en una batería. Ahora mismo el mercado pues avanza hacia el volcar los excedentes a la red, porque dice que la compañía, la distribuidora, la comercializadora nos da una compensación de dinero por esos kilovatios que le inyectamos a la red. Y cuando oímos la palabra gratis o la palabra que nos van a comprar la energía, como que decimos, pues yo quiero un sistema de esos, ¿no? De la compañía, ya que nunca me han comprado nada, pues que me compren la energía. Y bueno, pues resulta que al final nos dan pues muy poquito por ese excedente que nosotros le volcamos a la red. Este fue un tema que se trató muy en detalle con el IDAE y con las distribuidoras eléctricas, donde el sector les proponíamos que no se hiciese una compensación económica por el volcado de energía a la red, sino que se hiciese una compensación energética. Es decir, yo produzco energía a las 12 de la mañana y si no estoy en casa la vuelco a la red y usted me la vuelve a dar ese kilovatio que yo le he volcado de excedente, usted me le da por la noche. Claro, las distribuidoras dijeron que de qué le estábamos hablando, que a ellas les interesaba más que nosotros volcásemos a la red a las 12 de la mañana y que nos daban 10 céntimos o 4 o 5 o 17 algunas y que ellos lo cogían y se lo daban al vecino de al lado. Yo a usted se lo pago a 10 y se lo doy al vecino de al lado a 30 céntimos. Claro, es un negocio fenomenal para ellas. No tienen que producir nada, se lo producimos nosotros y lo único que tienen que hacer es coger ese kilovatio y dárselo al vecino de al lado. Yo creo que eso más tarde o más temprano aparecerá, es decir, lo que es el balance neto, ¿no? En países ultraliberales como puede ser Estados Unidos, así se aplica. Es decir, se vuelca la energía a la red y se contabiliza para que usted me la devuelva cuando yo la necesito. Porque la alternativa al volcado de excedentes es la batería de litio o de ion litio. Nos hemos dado cuenta en las instalaciones que se van ejecutando los clientes con las monitorizaciones que traen los inversores de distintos fabricantes y demás, que el estudio previo y la situación final pues no se asemeja a la realidad. Es decir, solamente el usuario está consumiendo el 50% de la energía que produce la instalación y el otro 50% lo está volcando a la red. Pero claro, está volcando a la red a 10 céntimos cuando el estudio de amortización o de rentabilidad se le había hecho a 20, a 25 o a 30, dependiendo de cómo tenga el precio.
¿Por qué sucede esto? Pues sucede simplemente porque es muy complicado solapar la curva de producción fotovoltaica con la curva de consumo. Yo puedo estar produciendo energía a las 11 de la mañana en el tejado de mi casa, pero si estoy trabajando, pues lo único que hay en casa consumiendo es la nevera y a lo mejor en la vajilla, si lo he dejado programado y tengo esa opción de dejarla programada. Por lo tanto, cuando vuelvo a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, pues si ya no hay producción fotovoltaica, pues tengo que estar comprando de la red. Creo sinceramente que el siguiente paso va a ser la batería de almacenamiento, que nos va a permitir no tener que estar volcando la energía a la red y recibir una pobre compensación por ello, y poder disfrutar de esa energía cuando la necesitemos. Ahora, los lobbies, porque no olvidemos que todo este tema fotovoltaico, detrás de esto pues, hay un lobby muy fuerte. No habla de baterías. Ahora la idea es módulos fotovoltaicos, paneles o placas, como se les llama vulgarmente. Poner placas y módulos fotovoltaicos donde sea las necesitemos o no las necesitemos, ¿no? Y yo creo que la batería va a ser el siguiente paso, y va a ser un paso muy importante donde nos va a hacer mucho más independientes, y nos puede convertir, antes lo decía un anterior ponente, nos convierte en un activo. Ahora somos un abonado de Iberdrola, de Fenosa o de Holaluz, pero nos va a convertir en un activo. Es decir, la tendencia de la vivienda, la tendencia de la sociedad es a la electrificación. Es decir, va a haber un aumento de consumo importante. La fotovoltaica puede o debe ayudar en ese mix energético, y la batería yo creo que nos va a dar una mayor autonomía. Por contarle las bondades de la instalación fotovoltaica, bueno, yo creo que ya estamos como muy familiarizados y con las instalaciones fotovoltaicas. Al principio nos llamaban la atención. Yo, de hecho, cuando empecé hace 25 años, en mi círculo de amistades se decían unos a otros: dile a este amigo, ¿a qué te dedicas? Y yo decía: me dedico a la energía solar. Bueno, pues eso es el futuro, ¿no? Bueno, pues han pasado 25 años y aquí sigo, ¿no? Es decir, no, me decían, eso va a despegar. Joder, ¿cuándo va a despegar? Bueno, ya hemos despegado, pero hemos tardado 25 años. Ya estamos familiarizados con las instalaciones fotovoltaicas y, bueno, pues ya no nos producen tanto impacto ambiental. Ya la vemos como algo, como un aire acondicionado colgado, que ya, bueno, nos pasamos desapercibido al principio de qué feo, ¿no? Bueno, pues ya, yo creo que ya eso lo hemos superado. Son instalaciones modulares, muy sencillas, con muy poco peso. Antes decía el representante de la Asociación de Vecinos que le preocupa la cubierta. Bueno, pues la cubierta no me tiene por qué preocupar, porque estamos hablando de unos pesos muy razonables, unos pesos de 10 kilos por metro cuadrado, incluido la estructura. Eso no es un peso a tener en cuenta en ninguna cubierta, porque cualquier cubierta, un arquitecto toma una referencia de 50 kilos por tema de nieve. Son instalaciones con un pobre mantenimiento, pues quizá un poquito de limpieza de los módulos fotovoltaicos, aunque entre un módulo sucio y un módulo limpio, pues la diferencia de producción puede estar en un 5%, pero bueno, si podemos, también es bueno dar una vuelta una vez al año en la instalación y limpiarla un poquito. El otro componente de la instalación sería el inversor, el que transforma la energía de 12 voltios que la producen los módulos fotovoltaicos a 220, y es pues como un aparato electrónico. Un aparato electrónico, como si me compro una televisión, y me puede durar 25 años o a los 6 meses tener algún problema. Son equipos con unas garantías muy altas. Los módulos fotovoltaicos tienen 12 años de garantía mecánica, es decir, en 12 años, aunque le caiga un pedrisco, pues se supone que no le va a pasar nada al módulo fotovoltaico. 25 años de producción. Tiene una degradación en el módulo fotovoltaico en los primeros 10 años prácticamente nula, y luego del año 10 al año 25 pues a lo mejor pierde un 20%. Yo he visto módulos fotovoltaicos con 40 años que siguen produciendo. Nunca he visto un módulo fotovoltaico roto, a no ser que haya sido por vandalismo. Y luego tenemos un tendido eléctrico, un cableado eléctrico desde ese inversor hasta el cuadro general de la vivienda, del edificio, de la pyme, de donde sea, donde lo conectamos aguas abajo del contador. Y por la onda senoidal
diferente que tiene el inversor a la de la red, el cuadro general detecta antes la energía fotovoltaica que la energía de la compañía eléctrica. En caso de no haber producción fotovoltaica, pues en milisegundos coge la energía de la red sin que el usuario se dé cuenta. Entonces, instalaciones modulares, instalaciones que se pueden ampliar en cualquier momento. A mí siempre me han preguntado, ¿en cuánto tiempo se amortiza esto? Bueno, pues esto a veces se ha amortizado muy rápido con subvención, a veces más lento sin subvención, a veces con una financiación del IDAE o de la comunidad autónoma, pero no creo que sea un tema. Siempre les digo a mis colaboradores, a mis clientes, cuando les visito, olvidaros de la amortización. Esto no es un tema, ahora está el concepto del payback. ¿Qué payback? Bueno, pues esto no es un tema de payback, esto es un tema de energía. Es decir, puedo comprarme la energía en forma de unos módulos fotovoltaicos o se la puedo seguir pagando a la distribuidora o a la comercializadora los próximos 25 años. Creedme, es lo único que vamos a tener en nuestras viviendas que se amortiza. Hay otras cosas que nos dan confort, comprarnos una super tele o tal, pero el tener una instalación de energía solar es lo único que se va a amortizar. Me pasaron una nota que solamente tengo 2 minutos y me gustaría terminar con otra reflexión. Todo va a ser eléctrico en nuestras viviendas. Vamos a tener un vehículo eléctrico, tardaremos 5 años, 10 años, 15 años. Por lo tanto, la energía fotovoltaica tiene mucho que decir en nuestro uso personal y en la sociedad en general. La fotovoltaica es la manera de popularizar, democratizar la energía y desde un punto de vista energético es la manera, y era lo que nos ha diferenciado siempre de otras renovables como la eólica, y es producirla donde se consume, porque hay un dato y es que el 50% de la energía que se produce en centrales nucleares, en centrales eléctricas, en centrales de carbono, de ciclo combinado, el 50% se pierde en el transporte. Por lo tanto, creo que darle una oportunidad a la fotovoltaica de poderla producir donde se consume, ya que las grandes urbes, un municipio como Rivas, somos auténticos desagües energéticos, pues yo creo que merece la pena apostar por ella. Bueno, dar las gracias al Ayuntamiento y a vosotros por escucharme. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ha sido una apasionante y unas interesantes ponencias. Creo que nos han aclarado bastantes conceptos energéticos de diferentes puntos de vista y ya dadas las horas que son, vamos a permitir alguna pequeña pregunta e intervención a los y las ponentes, pero que sean bastante concretas y concisas porque vamos un poco ajustados de tiempo. Si queréis, vamos a tener que utilizar el micro y decir a quién va dirigida, a qué ponente, para que le pasen la respuesta, ¿vale? Adelante, cuando queráis. Buenas tardes. Gracias por esta jornada que más o menos nos va a iluminar sobre el tema, pero sobre todo a este señor último, que no he cogido el nombre de su empresa, porque creo que al menos a mí me ha hecho aterrizar más en la tierra. Vivo en una de las torres de Covivar y teníamos un proyecto, los vecinos, de poner paneles solares en nuestro tejado. He ido, creo que fue en el mes de abril, a la oficina que ha abierto el Ayuntamiento y bueno, ahí me explicaron bastantes cosas, pero no muy en tierra, como al principio. He oído cosas, bueno, la comunidad global, es fantástico el proyecto que está haciendo el Ayuntamiento, me parece muy bien, pionero y demás, pero al día a día, el aterrizar, los vecinos queremos saber, ¿podemos trabajar ya en nuestro bloque de casa, colocar las cosas o esperamos porque cuando ya el Ayuntamiento haya hecho la globalización de todo el Ayuntamiento, de toda la zona? Obviamente entiendo que nos va a salir más barato, pero a mí me interesa aterrizar, porque los vecinos tenemos que saber, ¿podemos ponerlo? ¿Cuánto nos va a costar? Y luego el problema, el escollo más importante, lo menos a nivel de entendimiento,
es el tema de la comercialización. Es decir, entiendo perfectamente que nos convertimos en productores de energía, entiendo perfectamente que hay una serie de pilas de litio, como quiera que se llame, para almacenar durante todo el tiempo que no tenemos luz solar, pero lo que me preocupa es el tema de la comercialización. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso es lo que más me preocupa, porque veo en televisión continuamente que las grandes empresas de electricidad ya tienen su publicidad para este tipo de cosas. Y me gustaría mucho hacer un llamamiento al ayuntamiento para que a los vecinos que de alguna manera estemos en este proceso nos asesore dónde podemos o cómo podemos hacer todo el tema de la comercialización, etcétera, etcétera. Este señor creo que ha aclarado bastante que se puede hacer sin necesidad de comercialización, sino con almacenamiento con las pilas de litio, o pilas o como quiera que sea. Vale, y nada más. Muchísimas gracias, insisto, por digamos, por lo que está haciendo el ayuntamiento, pero me gustaría que fuera algo mucho más en tierra, mucho más rápido, y que los vecinos veamos muy a corto plazo el tema, porque es que la cosa está bastante insostenible. Muchísimas gracias. Y ya lo último, una observación a la compañera feminista. Sí, es estupendo los procesos transformadores, pero quiero recordarla y quiero recordar a todas las personas feministas y los feministas también, que lo más importante para un proceso transformador es la coeducación, cosa que nunca se habla. Gracias. Gracias por su reflexión, gracias por la pregunta. Eva, si no te importa, ¿contestabas tú a una parte? Hola. Bueno, yo sobre el tema de la producción y cuándo hay que ponerlo y si es rentable, creo que es mejor que lo aclare aquí nuestro compañero. Pero sobre el tema de la comercializadora, que es uno de los aspectos de los que he hablado en mi ponencia, porque es uno de los objetivos de la comunidad. Y es cierto que es un poco clave, ¿no? Porque la comercialización te va a dar la autonomía y la independencia de las comercializadoras, ¿no? Es decir, la capacidad de gestionar la comunidad propia, a qué precio decide vender el kilovatio. Evidentemente, en cuanto entres en las reglas del mercado, eso no quiere decir que nosotros vamos a tener la capacidad de vender más barato, porque las reglas del mercado son para todos. Vamos a tener la capacidad de vender más barato si tenemos la capacidad de producir y decidimos que esa producción se dedique a los miembros de la comunidad y no se venda al mercado. Y vamos a ser, puede ser algo más económico si somos eficientes en esa gestión. Y además, pues nos evitamos los márgenes de todos los intermediarios, entre ellos de la comercialización. Sí, para mí también es una pata importante de una comunidad, porque es la que le da verdaderamente autonomía, porque empieza a ser un agente del mercado. Porque yo puedo poner paneles fotovoltaicos y aumentar la producción, pero si al final voy a estar dependiendo, como bien ha dicho, de que el excedente me lo pague la comercializadora, pues me pasa lo que pasa, que pagan muy poco los excedentes y luego deciden con eso vender al vecino más caro. Si nosotros mismos somos las comercializadoras y fijamos las bases en las que vamos a trabajar, eso no tiene por qué ocurrir así. Entonces sí es un elemento importante. ¿Cuándo se va a producir? Bueno, pues entiendo que eso estamos en un estudio, no es fácil, es un proyecto que requiere inversión, que requiere participación ciudadana e implicación de los ciudadanos. Como bien se ha recalcado aquí, los ciudadanos tienen que ser activos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico y social, tienen que estar ahí. Y entiendo que, bueno, pues es un proceso que se llevará a cabo en cuanto se vea que es viable y que hay gente interesada en que la comunidad salga en esas condiciones. Que será el ayuntamiento que tenga que decidirlo en su momento, ¿no? Con el soporte de los ciudadanos y de las empresas y de los que quieran participar. No sé si te ha aclarado la pregunta o si te ha aclarado algo. Gracias, Eva. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí os pediría concreción un poco en las preguntas y también a los ponentes en las respuestas porque vamos un poco mal de tiempo. Vale. Mi pregunta es más concreta para Raymond y Eva también. El estudio que se ha realizado sobre el recurso energético en Rivas, ¿va a ser de alguna manera accesible para los ciudadanos o vamos a poder consultar esta información en algún punto?
Y bueno, sumarlo esto también a la petición que han hecho ya varios compañeros de publicar más información pues en lo que respecta a la energía fotovoltaica en Rivas, que pese a tener un montón de viviendas unifamiliares con instalaciones instaladas, no disponemos prácticamente de datos a nivel municipio. Muchas gracias. Raymond, por favor. Perfecto, pues me confirman que era otra la pregunta que iba a hacer al ayuntamiento, que sí, se puede publicar, se publicará. Habrá dos fases de publicación, una fase de resumen, que de hecho es parte de un estudio para el agente financiero europeo, y luego una parte de todo lo que se ha hecho, con todos los cálculos, para que puedan ver un poco todo lo que se ha hecho, pues más o menos lo que define el ayuntamiento, y allí pues estamos súper abiertos también a que nos llamen, nos pregunten, nos digan cualquier cosa, cualquier duda, cualquier incluso error que pueda haber, que esperemos que no los haya, pues porque la idea, esto es un estudio muy grande y realmente pues tiene mucho alcance. Gracias. Un segundín, Francisco. Aprovechar para defender nuestra oficina, que nos han dicho que éramos un poco malos. Bueno, que nosotros, yo como representante de la oficina nunca he tenido ninguna queja. La primera que tengo en público, y yo lo que quiero es que nos vuelva a escribir si he tenido alguna cuestión que no hemos resuelto correctamente para volver a atenderla. En la parte de las instalaciones fotovoltaicas en Rivas, animo también a cualquier vecino o, como he dicho, vecino, edificio, persona que tenga un chalet, cualquier usuario que tenga consumo de energía y quiera que le ayudemos a hacer un pequeño estudio, un pequeño dimensionamiento de una instalación, estamos abiertos, estamos para eso, de hecho. Entonces, animaros a cualquier persona, por favor, a través de los medios que hemos comentado, reunión bilateral, email, teléfono, creo que lo ponemos facilísimo, el que os dirigéis a nosotros y aprovechéis. Y aprovecho para decir que la oficina de momento estaremos hasta final de julio, luego en agosto cerramos por vacaciones, con lo cual recomiendo que sea antes de final de julio, ¿vale? Solemos atender, Álvaro, corrígeme, 24, 48 horas máximo las respuestas. Enviamos la respuesta en menos de 48 horas. Creo que mejor servicio es difícil de encontrar. Gracias, Francisco. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Yo soy uno de esos 400 personas o usuarios que pasaron por la AOT, principalmente para informarme sobre la instalación en mi propia vivienda. Vivo en una vivienda unifamiliar y concretamente estaba interesado en el tema de las subvenciones. Entonces, una de las mayores sorpresas que me causó la visita fue comprobar cómo el ayuntamiento que tenemos, que aboga tanto por la sostenibilidad y por la eficiencia energética, había disminuido sustancialmente las ayudas, no solamente económicamente, sino incluso los incentivos a nivel fiscales en cuanto a duración. Bueno, no lo entiendo, si alguien me lo puede explicar en algún momento, pues bueno, sería aconsejable. Pero bueno, al margen de eso, ahora estoy en trámite de ver cómo me puedo beneficiar de esa subvención que se hace en el IBI y estaba consultando la documentación. No sé si es el foro a lo mejor para saberlo, pero uno de los requisitos que se solicitan es una copia del informe de conformidad emitido por el Departamento Municipal competente del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, por el que se verifica que las obras de instalación a ejecutar, y descritas en la declaración responsable se ajustan a la normativa vigente o de cualquier otra naturaleza vigente. Con esto quiero preguntar, ¿algún técnico del ayuntamiento tiene que pasar por mi casa para ver si se ha ejecutado de la forma en que se debería ejecutar? ¿O cómo es eso? ¿Qué tipo de documento es? Bueno, pues vas a tener suerte porque contamos en la sala con el concejal de Hacienda y Patrimonio, que es el responsable de presentar al gobierno municipal las ordenanzas fiscales y te va a poder dar respuesta a la pregunta. Gracias. Pues buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta porque sí, nos da la oportunidad al gobierno municipal de explicar, aunque sea someramente, no me voy a enrollar mucho, ya sabéis que nos podríamos tirar aquí hablando horas y horas, del por qué la rebaja en las bonificaciones que teníamos establecidos para el pago del impuesto de bienes inmuebles a los vecinos y vecinas que pongan placas fotovoltaicas. Yo animo a que se vean los plenos municipales donde damos explicación
y justificamos técnica y políticamente del por qué llevamos decisiones políticas a tomar que implican mejora o empeoramiento de las condiciones de vida de los vecinos, y en este caso lo que nosotros hemos planteado es la evolución que como Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid llevamos en la ayuda, en la bonificación con un impuesto que todos y todas las propietarias de Rivas deben pagar para sufragar los gastos municipales y las inversiones en la ciudad, como desde el 2004 manteníamos una serie de bonificaciones para el fomento de la instalación de las placas, de la colocación de placas fotovoltaicas para la producción de energía. Nos hemos encontrado en el último año con una variación de la realidad, una variación de la ley en la que efectivamente se permite el autoconsumo, se ha eliminado la dificultad que existía para ese uso de la energía que cada uno y cada una podíamos producir. Y ese impacto, para que nos hagamos una idea, desde el 2004 al 2019, al 2020, las solicitudes de bonificación por instalación de placas fotovoltaicas en Rivas creo que eran unos cerca de 120 expedientes. Solo en el último semestre del año pasado hemos tenido 1.200 peticiones. El impacto que económicamente supone para las arcas municipales no es solo ya para el año en el que se da la bonificación, sino tal y como estaba establecido en la ordenanza, era para 5 años el 50% del IBI. Estamos hablando de cerca, que en esos 5 años estamos hablando de una reducción de ingresos de 25 millones de euros. Es decir, una cantidad que creemos suficientemente importante como para hacer una revisión, teniendo en cuenta además que hasta ese momento las ayudas públicas se circunscribían prácticamente a la bonificación municipal, que éramos uno de los pocos municipios a nivel estatal que daba esa bonificación. Pero de repente nos encontramos con que el gobierno del Estado da unas ayudas o gestiona unas ayudas de la Unión Europea que en algunos casos llegan hasta los 4.000 euros por instalación en cada uno de los vecinos. Pero es que además hay un cambio también en la normativa, y es que ya no solo las viviendas unifamiliares pueden instalar placas fotovoltaicas, sino que también las viviendas colectivas. Y como bien sabemos, la realidad en Rivas es que de los 55.000 valores de IBI que tenemos, unos 30.000 son viviendas unifamiliares. Es decir, los que vivimos en colectivo estamos sufragando el que las viviendas unifamiliares puedan instalar placas fotovoltaicas. Y eso, hasta este momento en el que no había otro tipo de ayudas, era razonable, porque estábamos en una apuesta por la instalación o por la generación o por la producción de energías renovables. La realidad ha cambiado y lo que debe hacer el ayuntamiento es cambiar la normativa en función de esa realidad cambiante. Y nosotros nos regimos por un principio, que es recibir o aportar el que más tiene para poder dar a quien más lo necesita. Y lo que pensamos es que podemos hacer una rebaja en esa ayuda que damos a los que tienen la posibilidad de instalar o de producir energía fotovoltaica y destinar otro dinero para la producción de estas comunidades energéticas. Es decir, en los últimos 3 meses hemos hecho una inversión de 1,5 millones de euros para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales. ¿Qué es lo que vamos a intentar con eso? Que es parte del estudio que se ha aportado ahí. Lo que vamos a intentar es poner en marcha una comunidad energética que no solo permita que los que viven en unifamiliar puedan tener producción y autoconsumo de energía, sino que los que viven en colectivos, que da la casualidad que es el 65% de la población ripense, tengan acceso a eso. Por eso se establecen 19 nodos de 500 metros de distancia para que desde la producción municipal, desde la inversión que hacemos con el dinero del impuesto de bienes inmuebles que pagan los propietarios de unifamiliares y colectivas, podamos asegurar el acceso a la energía no solo de los que tienen posibilidad de poner placas, sino de, por ejemplo, la vecina que hablaba que en su torre va a tener muchas dificultades. Porque si yo tengo una casa como la de los Almendros o como ocurre en La Pablo, donde son de 2 alturas y son 2 viviendas, ¿vale? Es decir, en una comunidad son 20 viviendas, con lo que van a tener posibilidad de producir no todo lo que consumen, voy acabando, no todo lo que consumen, sino una buena parte de lo que consumen. Pero es que las torres de Covivar o los edificios altos como los del barrio de la Luna no van a tener capacidad de generación
como tiene una vivienda unifamiliar. Es decir, en el bloque, por ejemplo, uno de los bloques del Boulevard del Barrio de la Luna tiene 220 viviendas. Bien, en sus azoteas no van a tener posibilidad de generar energía para esos 220 viviendas. Por tanto, creemos que lo que sí debe hacer el dinero público es redistribuir la riqueza, no poner todos los huevos en una cesta. Y por eso yo defiendo y seguiré defendiendo efectivamente no ese recorte como se plantea y que lógicamente si yo soy un vecino que se ve afectado y que el año pasado no me era rentable poner placas y este año a la hora de poner las placas digo, hombre, si me voy a ahorrar el 50% del IBI durante 5 años, a los 3 años se ha amortizado la inversión y el dinero público no está para eso. El dinero público no está para hacer rentable las inversiones particulares. El dinero público está para invertir en la sociedad donde está invirtiéndose. Y creemos desde luego que los datos, y lo presentaremos, y ya acabo, lo presentamos en la liquidación que se llevó a aprobación en el pleno pasado y lo presentaremos también en la propuesta de presupuesto para el año que viene, ese dinero no que nos hemos ahorrado, porque no nos lo hemos ahorrado como sociedad, ¿vale? No como ayuntamiento porque no es nuestro, es del pueblo, es de todos y todas nosotras. Ese dinero lo que estamos haciendo es invertirlo en otro lado para que llegue a más gente. Por tanto, yo os animo a que efectivamente, y quizá tenemos un problema de comunicación, que queremos explicar todo lo que estamos haciendo para que se vea lo global, lo decía la vecina, ¿no? No solo estamos hablando de producir, y estamos también pidiéndole a los propios vecinos y vecinas que tengan esa proactividad, como la tiene, por ejemplo, la gente de la Pablo Renovable, que tienen 900 y pico viviendas, se meten 500 en un proyecto que van a tener que hacer una inversión particular. Es decir, que no venga el ayuntamiento a resolverme mi cuestión energética, sino que yo participo de la solución. Y eso es uno de los elementos básicos de las comunidades energéticas, y es la participación ciudadana. Sin participación ciudadana no va a llegar el ayuntamiento, va a poner placas en los tejados de la peña y le va a dar la energía para que ponga el microondas. Bueno, no, Manu, que digo que te apasiona el tema, se nota cómo te pones, pero yo... Pero bueno, que estoy de todas maneras... De todas maneras, sin lugar a dudas, estamos a disposición para meternos más en faena y de manera bilateral, de manera personal, y estamos por supuesto, estamos a disposición y enseñarles los datos de todo el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Sí, eso es una cuestión de la Concejalía de Urbanismo, efectivamente. Viene la ordenanza, la inspección. Si no te importa, le tomamos nota, yo te tomo nota ahora y te doy contestación a los técnicos si tienen que pasarte, ¿vale? Gracias. También, ¿eh? Una pregunta más, por favor, y breve. Hola. Ya, la última. Yo tenía las dos últimas que nos quedan. Yo quería 3 últimas ya. A ver, 3 por aquí y terminamos. Yo quería preguntar si vivo en Covivar, en una de las autonomías, de las plazas de las autonomías, y nos hemos juntado unos cuantos vecinos de la plaza, porque en Covivar no tenemos la suerte de Pablo Iglesias ni de los almendros, no estamos tan cohesionados. Y entonces quería saber si ponemos nuestras placas por nuestra cuenta y luego nos podemos integrar en comunidad energética después de hacerlo. Esa es una pregunta. Yo creo que Eva o Raymond te van a poder contestar. Vale, muy corto y poquito, pues. Lo que nosotros mostramos en el estudio es la semilla que el ayuntamiento está poniendo para comenzar, para arrancar, para que la gente vea cómo se hacen los procesos, para que la gente tome confianza en ello. Todos tienen que participar, todos tienen que poner y todos tienen que poner también sus placas. No es solamente esperar que el ayuntamiento pues despliegue, no solamente el estudio para que se sepa. Entonces sí, se invita a todos los vecinos, a todos los que quieran desplegar sus placas, a todos los que quieran desplegar su almacenamiento también, que lo empiecen a pensar que pues vayan adelante, se empiecen a juntar, empiecen a hablar, y la forma de crear la comunidad energética, la forma de aterrizarlo es sentarse y empezando a hablar cómo queremos que funcione, qué queremos hacer con esta energía, y ese es el principio, eso es aterrizarla. Una vez que tengan eso, ya ustedes tienen la semilla de un estatuto, y ya pueden ir a hacer asociación, ya pueden ir a hacer cooperativa, pueden ir a hacer muchas cosas. Es hablando y desde la población donde se inician estas iniciativas. Gracias, Raymond. Penúltima pregunta. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo tenía una pregunta, pero creo que la ha contestado Carlos, que era el tema de la obsolescencia de las placas.
porque hay gente que está hablando de que lo máximo eran 10 años, con lo cual dices, oye, si me voy a practicar o en una inversión bastante importante, pues me voy a encontrar con que en un momento dado esto se muere y tengo que volver a rehacer otra vez y volver a montar otra vez las placas. Pero bueno, si las placas hablas de 25 años o hasta 40, en algunos casos, pues ya me callo. Yo esto de la comunidad energética, a mí me recuerda mucho lo que se hizo hace, pues del orden de casi 60 años en la eléctrica del Pozo. En el Pozo del Tierra y Mundos, lo que se fundó fue una cooperativa, que era la Cooperativa Eléctrica del Pozo, sigue existiendo, en la cual se compraba a las grandes energéticas, se les compraba la luz y se vendía a los vecinos casi a la mitad de precio de lo que se estaba pagando en el resto de Entrevías, Vallecas, Madrid, etcétera, etcétera. O sea, eso es un poco, digamos, la primigenia idea que yo tenía sobre el tema de la comunidad energética. Estuve hablando aquí en un consejo de ciudad con Pedro y con varios compañeros y decían más o menos que lo que se pretendía era una cosa por el estilo, era llegar, que todo el mundo pudiéramos aportar, si es que lo teníamos, energía hacia esa comunidad y que esa comunidad pudiera dar esa energía a la gente que no se la pudiera permitir, en este caso los edificios en altura. Como ahora ya ha cambiado la historia y los edificios de comunidades pueden llegar, pues vamos a tener algo mejor. Entonces yo lo que sí quería saber era, de verdad, cómo aportar desde tu casa, desde tu vivienda, cómo aportar directamente a esa comunidad energética, ser partícipe, no solamente como miembro del municipio, sino también como alguien que va a dar directamente una oportunidad a que quien no puede permitírselo, el poder tener directamente la misma opción que pueda tener la persona o el edificio que tenga energía. Eso es un poco, esa era la pregunta. Gracias. Casi todo estaba dicho ya, entonces... Creo que Raymond también, o Eva, ¿no? Eva, ¿os está tocando trabajar más de la cuenta? Está funcionando. Los mecanismos de aportación tendrán que definirse en esos estatutos, obviamente. Estamos en una fase donde todavía se está estudiando la viabilidad de esa comunidad a nivel financiero, técnico, etc. Y sobre todo dando a conocer para que la gente se interese. Pero claro, cada uno podrá aportar y puede haber diferentes formas. Gente que tenga sus paneles instalados aportará parte de ese excedente que no necesita la comunidad. Otros que no puedan instalar paneles aportarán una cuota por pertenecer a la comunidad. Con las cuotas de todos los socios se podrán solicitar o instalar paneles en otros terrenos o en otras ubicaciones que con ayuda del ayuntamiento se puedan ceder para la producción. Entonces, las formas de participación básicamente se realizan. Y luego, eso desde el punto de vista técnico y económico. Y luego, desde el punto de vista de gobernanza, pues implica una actitud activa de enterarse cómo funciona el mercado, cómo son las reglas. Como ya he dicho varias veces, dejar de ser un agente pasivo al que compra, a empezar a ser un agente activo que va a tener que participar y tomar decisiones de qué quiere hacer y cómo quiere que funcione su comunidad y cómo quiere que se redistribuyan esos beneficios que puede haber, básicamente. Gracias, Eva. Hola, mi pregunta también es para Eva o Raymond. Habéis comentado que la legislación de la comunidad energética está ahora mismo en desarrollo, pero yo he visto en Internet que en Cataluña existen cooperativas energéticas. Además, aunque no pertenezcas a Cataluña, tú puedes hacerte socio cooperativista y tener un retorno de los excedentes mucho más razonable que lo que se está vendiendo ahora mismo a las compañías. Aparte de que ya hay una compañía, como es, no voy a hacer publicidad de ninguna, que te da retornos de energía a unos precios, al precio de mercado regulado y que te lo guarda en una bolsa de dinero que tú mismo puedes ir utilizando en tu vivienda principal y en una segunda vivienda. Eso, en la Comunidad de Madrid, ¿ya existe esa legislación? ¿Se pueden ir generando esas cooperativas energéticas? Quizá no me he explicado bien. Lo que he dicho es que la comunidad energética, el marco como tal, la entidad, se define en una directiva europea, pero que todavía no se ha concretado en la legislación española. O sea, existe la misma legislación y la misma definición tanto en Cataluña como en cualquier comunidad, porque eso es de ámbito estatal, no comunitario. Entonces, claro que se puede hacer. De hecho,
una de las líneas de acción. O sea, hay muchas ideas puestas en la mesa de cómo podría funcionar esta cooperativa, esta comunidad, perdón, no cooperativa. Y una de las cosas que pretende es, bajo un principio de transparencia, que efectivamente los excedentes sean remunerados a un precio justo, es decir, al precio que realmente se venda en el mercado, menos los costes que suponga la gestión, obviamente, porque una comunidad requiere de servicio técnico especializado, de herramientas y de gente. Esa es una de las opciones. Y otra de las opciones es que, efectivamente, si se generan aún más excedentes, parte de esos excedentes vayan a aquellos miembros de la comunidad que no tienen la capacidad de poner o tener paneles fotovoltaicos. Pero claro, todas estas opciones y otras más ideas tenemos siempre que ver que son viables y posibles dentro del marco legal. Y ahí es donde a veces existe un poco de incertidumbre porque no existe algo concreto. Puede ser malo y puede ser bueno. Al no existir algo concreto puedo hacerlo. A lo mejor estoy en una alegalidad, pero no en una ilegalidad. O esperar a que a medida que se vaya concretando el marco, pues sí, cambiando y tomando decisiones las más adecuadas. Pero sí se puede hacer. Gracias, Eva. La última pregunta, por favor. Sí, yo quería preguntar una cosa muy concreta al señor que no me acuerdo el nombre que habéis dicho. Has hablado de las baterías para el almacenamiento y quisiera que nos dijeras lo que se está hablando de las baterías virtuales. ¿Qué alcance tiene y qué futuro le ves? Puesto que tenemos que ser conscientes de que lo mismo que hay unos límites físicos para las energías tradicionales, y lo estamos sufriendo en este tiempo que nos toca vivir, hay que pensar que las baterías tienen materiales y también tienen sus limitaciones físicas de extracción, de producción y, en fin, todas las cuestiones socioeconómicas que eso conlleva a nivel geopolítico y todas esas historias. Entonces quisiera que si hay alguna información en ese respecto nos lo dijeras. Bien, yo cuando hablaba de baterías me refería no a baterías virtuales, me refería a baterías de litio físicamente, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con el tema de la escasez física de materiales, es decir, estamos rompiendo un poco el equilibrio de los minerales. Y en cuanto a la batería virtual, la verdad es que no sé muy bien la batería virtual a qué se refiere. Yo creo que es la propia red, ¿no?, la que almacena esa energía. Quizá Eva o Raimon te pueden contar más. Sí que he oído hablar de la batería virtual, pero no te puedo responder. Yo cuando hablaba de baterías, cuando me refería era a ir a que el siguiente paso será la batería de litio. Raimon, creo que podrá todavía. Sí, te respondo un poquitico por lo de la batería virtual. Es eso, es usar lo que tú decías, es usar la red como una batería, que tú los kilovatios horas que le pones, pues te los retorna, ¿no? Y eso es algo que se hace en muchos países. Aquí en España, como bien decía el compañero, pues es un poco complicadillo porque las distribuidoras pues pierden, también las comercializadoras, etc. Pero en teoría, en una comunidad energética, tú podrías hacer eso. En una comunidad energética, tú podrías decidir que el funcionamiento es el excedente, pues yo te lo compenso por kilovatio hora, ¿no? Y ya, bueno, empiezas a tener. Entonces, luego, ¿cuál es el problema? El problema no. Es la capacidad que tenga la red de absorber tu energía en el momento en que la estás produciendo, ¿no? Y almacenarla, porque también el almacenamiento, pues la red tiene, pues, algunos bancos de baterías, tiene los embalses hidráulicos y tiene, pues, 4 formas de almacenamiento. El almacenamiento no es una cosa que está extendido en la red eléctrica. Entonces, claro, eso tiene esas limitaciones técnicas que ya estamos viendo. Incluso este año estamos empezando a ver que la misma fotovoltaica pues está siendo excluida del mercado, porque hay tanta producción que no hay manera de meterla en el mercado. Entonces, si tú quieres almacenarlo, pues el mercado te va a decir, pues no, porque no me interesa. Y ya está, pues ahí ya se hace un poco regla de mercado. Pero, dicho esto, pues sí, el concepto técnico está muy bien, pero se requiere de mucha más infraestructura de almacenamiento, y para ello hay que, pues, hablar de infraestructuras grandes, pues los embalses hídricos, la solar de concentración tiene un potencial de almacenamiento gigantesco, y España tiene un potencial gigantesco para desplegar esta tecnología, y también lo que es las baterías distribuidas que eventualmente van a estar en todo el coche eléctrico, etc. Pues muy bien, muchas gracias, Raimon.
Al final me voy a reiterar en que creo que ha sido una apasionante e interesante ponencia, una interesante jornada. Nos va a obligar, yo creo, a tener que repetir alguna otra porque vemos la necesidad en la sociedad ripense de seguir con la información sobre las cuestiones fotovoltaicas. Y sin más, agradecer a todas las personas que han participado en la jornada divulgativa Riva Ciudad Energética, a todas las personas asistentes. Esperemos que en un futuro no muy lejano todas las ponencias que han tenido lugar hoy aquí puedan ser una realidad y que podamos democratizar la energía en nuestra ciudad Riva hacia Madrid lo antes posible. Muchas gracias a todos y seguimos. Rey.